Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo siempre he tenido aversión al PT, al Partido del Trabajo. ¿Por qué? Porque se me hace tal vez lo más vulgar que hay en la política mexicana. Y me voy a explicar. Cuando murió el exdictador de Corea, el papá del actual dictador, en el sitio de internet del PT pusieron que había muerto un gran estadista que había trabajado muchísimo para el bien de su pueblo. Cuando todos sabemos que Corea del Norte es un país que está fregadísimo, es un país donde no existe la menor libertad civil, es un país donde se reportan casos de gente muriendo de hambre, y aquí están estos payasos de la PT, y así lo digo, payasos, adulando al que había sido el hijo del fundador de la República de Corea del Norte, el primero de los 3 dictadores que iban al hilo, además todos, papá, hijo y nieto. Es el PT. Y ahora el PT, cuando México está viendo y estamos viendo la manera en que Rusia está bombardeando indiscriminadamente a poblaciones ucranianas, a escuelas, a hospitales, a maternidades, y está matando gente que afortunadamente no le está saliendo su jugada al señor Putin, que es un hijo de Putin, no le está saliendo su jugada porque aparentemente no midió que los ucranianos le iban a dar la pelea. Pero entonces estos payasos del PT, con algunos cómplices de Morena y otros partidos, ayer formaron, en medio de lo que estamos viendo, demuestran su estupidez al formar un grupo de amistad. Explícanos qué hicieron estos payasos, Georgina. Bueno, justamente, nada más déjame aclarar una cosa. Durante las últimas semanas, incluso desde el año pasado, se han ido instalando los grupos de amistad en la Cámara de Diputados. Existen en la Cámara los grupos de amistad. Y en el caso particular de Rusia se había retrasado precisamente en el contexto de la invasión a Ucrania. Sin embargo, como tú dices, ayer se instaló y el grupo lo preside el diputado Alberto Anaya Gutiérrez del PT. Es importantísimo. Es un tipo que hay videos de él en el YouTube en estado inconveniente, ¿eh? Pues sí. No, y como bien dices, y lo que acabas de señalar sobre el PT, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es importante señalar que no hay ningún artículo, ni en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el reglamento de la Cámara de Diputados, que obligue a los legisladores a instalar los grupos de amistad. Se podrían tardar todo lo que quisieran, podrían no instalarlos, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro ya en su postura frente a este conflicto de Rusia-Ucrania. Primero, que no se impondrán sanciones en contra de Rusia, a pesar de haber dicho que su gobierno está en contra de las invasiones. Y también dijo que no enviarían ayuda militar a Ucrania, que me parece muy sensato, ¿no? En su momento, diferentes militantes de Morena y de PT, mediante un comunicado el 3 de marzo, consideraron que el jefe del Ejecutivo había estado a la altura de las circunstancias al condenar la invasión, abogar por la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. La instalación del grupo, en mi opinión, esto fija con más claridad la postura del presidente sobre la invasión a Ucrania, porque de otra manera las diputadas y los diputados podían haber tenido un poquito de prudencia, incluso tal vez un poco de empatía, y sobre todo podían haber retrasado la instalación. Esto indica que sí están del lado de Rusia, que no les importa que estén matando gente, que no importa todos los bombazos, toda la arbitrariedad al derecho internacional. Para ellos lo que les importa es hacer este numerito que no debieron de haber realizado y que no tienen que no respetan de ninguna manera el derecho internacional. Y esos son los legisladores del PT, de Morena y todos los integrantes que estuvieron en la instalación del grupo de amistad Rusia-México. Ahora, pero sobre esto, entonces, ¿qué podemos decir de que también se haya instalado un grupo de amistad México-Estados Unidos? Por eso, pero como yo te decía, Estados Unidos no está en una guerra, ¿no? Europa no está en una guerra. Hasta el momento es una guerra de Rusia. A ver, sí están. No están. Le están mandando todo el armamento a Ucrania. Esto es como, mira, tú eres muy jovencita, tú eres una niña, no, pero tampoco. Así, perdóname, Estados Unidos y Rusia, lo que era la Unión Soviética, se enfrentaron muchas veces a través de segundas partes.
Ajá, estoy de acuerdo. O sea, es una forma de estar en guerra. Claro que están en guerra. Bueno, pero precisamente ese es el pretexto, es decir, instalamos el grupo de amistad, se han estado instalando, no tiene nada que ver con el conflicto, pero podían haberlo retrasado, es decir, no está, es un grupo de amistad, ¿no? Y estos grupos de amistad son meramente protocolarios, no implican ninguna obligación para ningún legislador ni para el país amigo. La verdad es que el objetivo es mantener un contacto permanente entre legisladores, diplomáticos, intercambio de opiniones, experiencias, difusión cultural, llevar a cabo visitas de cortesía. No implica nada legal ni hay ningún cambio, lo podían haber reservado. Yo creo que el Grupo de Amistad México-Estados Unidos, bueno, estar con los buenos del pleito, a fin de cuentas, y no con los malos. Ahora, algo muy importante, para que veas la ignorancia de Anaya, dijo México fue los primeros países que estableció relaciones con Rusia, creo que en 1920, no me acuerdo la fecha. Es tan ignorante el señor Anaya que en 1920 lo que existía era había Rusia como parte de un país que se llamaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Así de ignorante es Anaya. Se le olvidó que antes de la Rusia actual estuvo la URSS y antes de la URSS estuvo el Imperio Ruso. Exacto. Bueno, pero no le podemos pedir más a este señor. Félix. Fíjate que en este marco, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, que se llama Glenn Van Herk, pues alertó que en territorio mexicano la inteligencia militar de la Federación Rusa es donde más oficiales de inteligencia tiene en el mundo. Pues claro, ¿no? Entonces, pero es lógico, están juntitos, claro. se van a Nuevo Laredo con un pasaporte mexicano falso o algo y se meten en otro lado. Sí, pero ¿sabes qué? Pasaporte ucraniano y mañana hasta de refugiados los tiene el gobierno de Biden y son espías rusos. Ahora, es interesante ver quiénes integran estos grupos de amistad, tanto de Estados Unidos, de Ucrania, de Rusia, pueden ver otras cosas, y quiénes son los personajes, los diputados que las integran, porque en ese sentido es la importancia que le dan los legisladores de manera personal, porque como te digo, no es un tema legal, sino protocolario de en qué grupos les gustaría estar. Por ejemplo, del grupo de amistad de Estados Unidos lo preside el diputado Torruco, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania, uno de los integrantes... Torruco es el hijito del secretario de Turismo. También, y también es un fifí metido a diputado de Morena. Y también es pariente del ingeniero Slim. La relación con Estados Unidos, pues no se la dejan a cualquiera, ¿no? Es decir, ¿está bien? Entonces, estas cosas son muy, así como te lo estoy diciendo, son muy convenientes, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo llevan a cabo? Nos guste o no, creo que es una postura del presidente, no lo hubieran hecho sin el permiso del presidente, y nos guste o no, la política exterior la dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Oye, dime una cosa, ¿cuántos diputados hay en la de Comisión de Amistad de Estados Unidos y en la de Rusia? Exactamente no me lo sé, pero hay muchos más que en la de Ucrania, por ejemplo. Hay muchos más que en otros países que ellos, los legisladores, consideran. ¿También hay un grupo de amistad con Ucrania? Sí, hay un grupo de amistad con Ucrania, la preside el PAN. Y, por ejemplo, uno de los integrantes de Ucrania, por decir, para que veas cómo es un tema más personal y de interés personal, Salomón Chertorivsky es integrante porque él tiene antecedentes familiares ucranianos, ¿no? Sus abuelos llegaron de Ucrania. Exacto, entonces... Así de fácil. Bien, a ver, Eduardo. A ver, como dijiste, Georgina, desde mi punto de vista, quien lleva la política exterior, bueno, y no mi punto de vista, funcionalmente es el presidente de la República. Entonces, si bien un grupúsculo ahí de diputados hace este grupo de amistad con Rusia, bueno, eso no está marcando la agenda política exterior. Realmente, Esteban Moctezuma ha actuado en Naciones Unidas estableciendo la posición, y esa... ¿Cuál Esteban Moctezuma? Juan Ramón de la Fuente, sí. Juan Ramón de la Fuente, porque Esteban Moctezuma es embajador en Washington. Juan Ramón de la Fuente, perdón, tienes razón. A mí también se me va la onda de repente. Pero bueno, Juan Ramón de la Fuente. Y esas formas, esas manifestaciones y esa directriz viene de la Presidencia de la República. No está por la libre.
Como debe ser, porque el encargado de la política exterior de México es el presidente. Exacto, y el grupúsculo de diputados. Asesorado por el Senado de la República, pero no hay nada nuevo en esto. No pasa más. Juan Ramón de la Fuente no se va a ir por la libre jamás, es un hombre muy institucional y obediente. Pues me parece una provocación. Lo demostró desde que era priista, lo demostró. Pero me parece una provocación innecesaria. Ese ya es otro tema, de eso vamos a hablar al rato, Georgina. Sí. Ya sé que traes muchas ganas de hablar desde que se te quitó lo tímido en este programa. ¡Qué bárbaro! ¿Se acuerdan cuando llegó? No hablaba. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.